en Santa Cruz, y ya están contextualizadas con este vector y también las enfermedades que lo transmiten. ¿Sí? Bien, el Aedes aegypti, que es, como les decía, estamos transmitiendo, confírmeme por favor. No, señor. Estoy utilizando la aguja. No se está utilizando la aguja y que yo ya comencé a amarrar. Ahora sí estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, es un agente que está distribuido en todos los países, primero en departamentos de nuestro país y en los países que tienen áreas tropicales y semitropicales, ¿sí? Sin embargo, seguramente ese dato también se ha modificado y esta forma de graficar de la existencia de este vector, ¿sí? Puede pintar a más países porque este se ha ido adecuando, se ha ido adaptando a las temperaturas y también las altitudes de cada país. Les decía que este vector transmite dengue, zika y chikungunya. Dengue y sus 4 serotipos, ¿sí? Chikungunya y zika, que son las últimas enfermedades en confirmarse su transmisión, ¿sí? Vamos a hacer aquí una lectura rápida de lo que es el dengue, que es una enfermedad infecciosa febril producido por un virus, ¿sí? Ya les dije los virus, serotipo 1, 2, 3 y 4. Y el principal transmisor es el Aedes aegypti. Bien, el Aedes aegypti, ¿dónde se encontrará? ¿Sí? ¿Dónde puedo hallarlo yo, el Aedes aegypti? Este mosquito, también llamado aristócrata, porque no es un mosquito cualquiera que se mete aguas sucias, a la basura, etc. No, a este mosquito le gusta el agua limpia, clara, oxigenada, ¿sí? Por eso también le dicen el de pico fino, ¿sí? Entonces, la hembra de este mosquito va a empezar a colocar los huevos, ¿sí? En recipientes donde se almacenan agua, pero no en la superficie del agua, como lo hacen los otros mosquitos, sino en las paredes de esos recipientes donde se colecta el líquido elemento. Esos huevos, una vez que van a estar humedecidas, van a eclosionar y van a multiplicarse y van a dar lugar a las larvas, ¿sí? De las larvas a las pupas, y de ahí nuevamente van a salir los mosquitos después de 7 a 10 días. Tomando en cuenta que una mosquita hembra en su ciclo de vida puede colocar entre 150 y 450 huevos, ¿sí? Durante un mes, la capacidad de multiplicarse entonces es demasiado acelerado, ¿sí? Demasiado rápido. ¿Dónde está la idea? Eliminar los criaderos. ¿Dónde está la otra idea? Romper los huevos que hubiesen depositado los mosquitos en un determinado tiempo, ¿sí? Y aplicar lo que se llamaba el plan rompehuevos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? A partir de la persona enferma de dengue, la picadura de un mosquito que inicialmente no tiene el virus y posteriormente picar a otra persona que no tiene la enfermedad, y así va a empezar a crecer el ciclo de transmisión de esta enfermedad, ¿sí? ¿Qué síntomas tiene el dengue? Fiebre, dice, alta de 3 a 7 días, ¿sí? Va a haber escalofríos,
dolor de cabeza, dolor retroorbitario u ocular, dolor de los músculos y articulaciones. Puede presentarse un rash erupción tipo salpulido, ¿sí? Que se diferencia lógicamente con el sarampión al aparecer primeramente en el tronco, porque el sarampión aparece primeramente en la cabeza. Y bueno, a partir de la primera infección, las otras infecciones ya tienen el riesgo de hemorragia, por lo que se llaman dengue hemorrágico o severo también, ¿sí? Entonces, puede tener los síntomas anteriores y sumarse a ello lo que es el sangrado de encías, manchas rojas en el cuerpo, dolor abdominal y pérdida de conciencia, ¿sí? Entonces, de esta manera se estaría presentando de manera más severa el dengue. Bien, si presenta dos o más de estos síntomas, usted debe, ¿sí? Cuando una persona está sana, acudir al centro de salud más cercano, tomar abundante líquido, no tomar medidas, ¿sí? Por cuenta propia, no está recomendada la automedicación, no está recomendado el consumo descontrolado de la aspirina porque puede poner en riesgo la vida del paciente si se trata de un dengue hemorrágico. Bajar la temperatura con medios físicos, ¿sí? Aislar al enfermo con mosquitero los primeros 5 días y debe mantenerse en reposo. Son las medidas que vamos a ir realizando entonces en el tema de dengue. Cuando hablamos de chikungunya, la otra enfermedad que transmite este mosquito, vamos a decir que es una enfermedad transmitida también por este agente, ¿sí? Y presenta síntomas mucho más agudas que el dengue, que se localiza y se enfatiza más a nivel articular, ¿sí? ¿Qué sintomatología va a presentar? A nivel cerebral va a afectar, dice, a las células epiteliales y endoteliales, va a haber fiebre, dolor de cabeza, va a haber dolor de espalda, ¿sí? A nivel del tejido linfático va a haber macrófagos y células, ¿sí? Estromales. ¿Se acuerdan? La inflamación de los ganglios o los amallogues que mucha gente conoce. Alteraciones en la piel, ¿sí? Va a haber alteraciones en los valores normales de la función hepática. Las articulaciones se van a ver más sensibles, mucho más dolor, ¿sí? Al igual que en los músculos, ¿sí? Entonces, la diferencia prácticamente con el dengue es que este se enfatiza y se localiza más a nivel articular. Bien, cuando hablamos del Zika, el ciclo de transmisión es igual, la misma, ¿sí? Pero esta enfermedad muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, las consecuencias pueden ser mucho más enfáticos que del dengue y de la chikungunya. Decía que no hay fiebre, ¿sí? Hay dolor de cabeza, hay conjuntivitis, hay debilidad, dolor muscular articular, ¿sí? Puede haber inflamación que suele concentrarse, dice, en manos y pies. Puede haber edema a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? Y con menos frecuencia dice que presentan vómitos, diarreas, dolor abdominal y falta de apetito, ¿sí? Los días de incubación, de 3 a 12 días, ¿sí? Y la duración de los síntomas del día 2 al día 7. Entonces es importante que, digamos, vayamos viendo la diferencia entre lo que es el dengue, Zika y chikungunya. Algo que caracteriza esta enfermedad, aparte de dengue y chikungunya, es también que se puede transmitir la enfermedad del Zika por la vía sexual, ¿sí? Dice hasta 6 meses después de haber tenido la infección, ¿sí? Del Zika. Y lógicamente puede transmitir a su pareja, ¿sí? Por otro lado, si la mujer está embarazada y está en los primeros 3 meses, existe un riesgo muy alto de que el niño tenga
microcefalia, ¿sí? O tenga alguna malformación. Esas serían las complicaciones, digamos, más relevantes y más delicados, tal vez, si se le puede decir de esa manera, con el Zika. Las características del mosquito ya lo saben ustedes, ¿sí? Es un mosquito de tamaño pequeño, de color oscuro, que presenta bandas blancas en el cuerpo y de las patas. ¿Sí? La hembra pone huevos en recipientes pequeños, también lo sabemos, requieren temperaturas ambientales constantes de 25 grados como mínimo, ¿sí? Entonces, el mosquito coloca sus huevos, ¿sí? Esos huevos de 2 a 5 días después de entrar en contacto con el agua, se convierten en larvas, ¿sí? De 5 a 10 días se van a convertir en pupas, ¿sí? Y después de ser pupa, en 2 a 3 días van a ser nuevamente un mosquito adulto que va a empezar a transmitir, si a entrar en contacto con un paciente que tiene algunas de las enfermedades que les he mencionado, ¿sí? ¿Dónde tiene que trabajar, jóvenes? En lo que es la limpieza, la desinfección, el evitar que existan criaderos, ¿sí? Para la multiplicación del vector. ¿Dónde tenemos que apuntar? Tenemos que luchar contra el vector, ¿sí? Porque si no existe vector, no va a haber ninguna de estas enfermedades. Entonces, es importante que nosotros vayamos a coadyuvar, vayamos a trabajar, ¿sí? A partir de esas actividades, ¿sí? La diferencia, etcétera, ustedes lo van a poder encontrar en cualquiera de los textos de manejo y control de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, ¿sí? Y aquí vemos algunas medidas, ¿sí? Realizadas en lugares contaminados, ¿sí? Y los muestro para enfatizar de que la fumigación de esta manera no es la más recomendada, porque implica mucho recurso económico y por otro lado el desequilibrio del ecosistema. Juntamente con el mosquito van a ir muriendo mariposas, van a ir muriendo todo el resto de los animales ecológicos que mantienen el equilibrio, ¿sí? Del medio ambiente, ¿sí? Vamos todavía. Es importante entonces, cuando ya no existe la capacidad de controlar, yo limpio mi casa, pero mi vecino tiene su basural y etcétera, etcétera, se van a seguramente solicitar al COE departamental o al COE municipal para que intervengan y puedan revisar todas estas medidas de control. ¿Sí? Es de esa manera que quiero resumirles que es todo un texto esta parte de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Licen, disculpe, no sé si he entendido mal, pero el mosquito, cuando tiene el ciclo de vida, donde se va a ir a contagiar para hacer un chikungunya, Zika o dengue, ¿tiene que estar la persona infectada o ya de hecho el mosquito nace con esa enfermedad? Muy buena pregunta. El mosquito, sí, es un vehículo, pero no tiene la enfermedad desde un inicio. Necesita entrar en contacto con una persona que está contaminada, que tiene el virus. En Cochabamba, durante la gestión 2016, se tenía cualquier cantidad de mosquitos, pero todos eran vírgenes, ¿sí? Que no estaban contaminados por ninguno de los virus. Licen, o sea que el mosquito no está infectado, no tiene el virus. No tiene el virus, ¿sí? No tiene el virus. Se infecta cuando va y pica a una persona infectada. Así es. El mosquito es importante porque su sistema entomológico, ¿sí? Le permite multiplicar, le permite sobrevivir al virus, ¿sí? Cosa que no ocurre con los otros mosquitos.
¿sí? Dicen, ¿y a esa persona quién la infectó si los mosquitos no tienen el virus? Exactamente, esa es mi Entonces, pregunta. Claro, ahí esa persona, hablamos, ¿quién la infectó si los mosquitos no tienen el virus? ¿Y el dengue acaso no viene por el mosquito? ¿El vector no es el mosquito? no. Entonces, el vector es el mosquito, pero Ya, el mosquito no nace con la enfermedad, ¿sí? La tenemos clara. ya. Listen, El y si mosquito, el mosquito ya infectado, los huevos que ponen ya nacerían infectados los nuevos huevos que pondría. no, 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 para nada. Vuelvo a decir, ¿sí? Los mosquitos no Aunque nacen el con la mosquito enfermedad, esté infectado, no pasa el que hubiera. absolutamente nada. Ah, ya. Ahora escúcheme, escúcheme. Tenemos que hablar entonces de los casos importados y de los casos autóctonos, ¿sí? Si en una región X yo no tengo a ningún paciente con dengue, zika o chikungunya, aún tenga los mosquitos, no va a poder existir la enfermedad, ¿sí? Pero si por si acaso, como estamos en Cochabamba, somos zona de tránsito, vienen de Santa Cruz, ¿sí? A La Paz, vienen si quieren, por la zona, por la parte terrestre de Brasil, a La Paz, etcétera. Si yo tengo una persona que está cursando la enfermedad y se topa con un mosquito en el trayecto, ese mosquito se infecta. Y ese mosquito va a picar a una persona que está sana, ¿sí? Como ya existe el mosquito, si le pican 3, 4, 5 mosquitos, ellos se convierten en transmisores de la enfermedad y así crece la enfermedad, ¿sí? Así se multiplican las infecciones. Ya Pero dicen, pero la de pregunta es la inicio, persona de dónde apareció infectada para que ya empiece la cadena de transmisión. ¿De dónde apareció esa persona? ¿Quién la contagió del dengue? Si los mosquitos no tienen ese virus. O sea que en pocas palabras, digamos, de dónde aparece el virus, digamos. ya, Porque los seres humanos somos los reservorios, ¿no? exactamente, escúcheme, los virus, ¿sí? Tienen origen tropical, ¿sí? Tienen origen tropical. Entonces, los animales de sangre caliente, ¿sí? Los animales que están en zonas tropicales, ya sean monos, chimpancés y demás, pueden ser reservorios de esta enfermedad. O sea, por si acaso no tiene similitud, por ejemplo, cuando hablamos, no es el dengue exclusivo para los humanos, ¿me entiende? No es como el virus del VIH, es un virus de inmunodeficiencia solo para humanos, ¿sí? Entonces, de ahí viene, el origen es tropical, ¿sí? Se domestica el mosquito y transmite a un huésped humano. Ese huésped humano, por eso se dice caso índice, caso primario, primer caso. Si ese primer caso no es aislado, ese caso primario es el foco de contaminación, ¿sí? Me están entendiendo, ¿verdad? Es una cadena de transmisión. Toda región en un principio puede ser considerado zona virgen, ¿sí? Zona sin casos, ¿sí? Hagamos una analogía, por si acaso, con lo que es el COVID. ¿Se acuerdan el año pasado, en marzo, en Bolivia no existía ningún caso de COVID? De repente tenemos un caso de COVID importado. ¿Qué significa? Que lo ha traído de España, se ha venido de España. Era el primer caso. Ese primer caso ha contaminado a otra persona, ¿sí? Entonces ya era una enfermedad transmitida por un caso importado. O sea, todas las enfermedades infecciosas tienen esa connotación, ¿ok? Pero, o sea, nos quedamos claro de que la transmisión es de una persona enferma, la picadura de un mosquito, hacia una persona sana. Si el mosquito no ha entrado en contacto con sangre contaminada, ¿sí? Ese mosquito puede picarte y no ocasionarte la enfermedad porque no está contaminado. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre que te pique el zancudo, le pique el zancudo, el culex, que es otro tipo de mosquito, le pica a la persona enferma, absorbe sangre y le pica a la otra persona? ¿Sí? El sistema entomológico del mosquito culex o del zancudo que lo llamamos no tiene las características necesarias para que pueda sobrevivir y multiplicarse el virus como lo hace en el tubo digestivo del Aedes aegypti. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, listen. Sí, claro. Sí, listen. Bien. Entonces, el ciclo infeccioso no se hace en lío, ¿sí? Bien. ¿Más preguntas? Le hice una pregunta sobre el dengue. ¿Cuál es la causa Vamos. que lleva el dengue hemorrágico? Bien. Entonces, les decía, el serotipo 1, ¿sí? Considerado 1 porque es el primer contacto, ¿sí? El primer contacto con la persona o el huésped. Este primer contacto del virus puede ocasionar sintomatología leve como dolor muscular y articular y pasar como un simple resfriado. Con que se tome las medidas paliativas, si tiene fiebre le damos un antipirético, si se deshidrata le damos agua. Hasta ahí podemos sobrevivir o sobrepasar al dengue clásico o serotipo 1. A partir de ello, ¿sí? Ya el virus se convierte en algo más agresivo. No solamente va a ocasionar fiebre, sino va a afectar, ¿sí?, al proceso de coagulación, ¿sí? Va a afectar a nivel hepático y va a alterar el sistema de coagulación. Entonces, si el dengue hemorrágico ocasiona problemas a nivel de la coagulación y una paciente se automedica y se toma aspirina, lo que va a ocasionar es morir de hemorragia, porque la aspirina se convierte en anticoagulante. ¿Ok? Entonces, por eso que ya cambia las características sintomatológicas a partir del serotipo 2, 3 y 4, que ya sería un tipo de dengue mucho más severo que les lleva hasta morir. Gracias, Lice. Dice, y otra consulta, cuando una persona ya le dio dengue, ¿vuelve a recaer en la persona o no? Así es, ¿sí? Entonces, cada vez que la persona enferma de dengue, ¿sí?, aumenta también su severidad. La primera, como les dije, pudo haber sido asintomático. La segunda ya le va a tener problemas, ¿sí?, de coagulación. La tercera ya va a tener mucho más daño que puede ocasionar hasta el daño renal, ¿sí?, por la lisis o la destrucción de los glóbulos rojos. Y lógicamente, como les decía, el dengue 4 es hemorrágico o dengue severo que le puede llevar a morir al paciente. Gracias, Lice. Continuamos, seguimos. Adelante, jóvenes. Listen, una pregunta. ¿Qué tiempo vive el mosquito? Bien, el mosquito tiene una vida de un mes, ¿sí? Y en ese mes, si es hembra, puede colocar de 150 a 450 huevos, ¿sí? En los primeros 15 días. Los segundos 15 días, nuevamente 150 a 400. Alrededor de 900 huevos entonces dejaría cada hembra por mes. Gracias, Lisa.
Bien, jóvenes, tenemos Licen, entonces tareas adelante, adelante, por favor, no mil se limite. disculpas, Licen. Si el mosquito infectado ya ha puesto los 900 huevos en el mes, el mosquito llega a morir y entonces las crías no llevan la enfermedad, serían vírgenes. Son vírgenes, ¿sí? Los Ah, ya, mosquitos son vírgenes hasta que entran en contacto con un con una portador persona del contagiada. virus. Ya, gracias, Exactamente. Liz. ¿Sí? Listo. Y dicen, estaba hablando de las tareas que iba a decir. Bien, entonces tenemos la tarea 1. La tarea 1 es subir su resumen de los dos temas. La tarea 2 es describir los conceptos de ESAVI, monitoreo rápido, vigilancia comunitaria y vigilancia institucional. ¿Sí? Eso lo vamos a subir nuevamente entonces al Classroom para que les pueda calificar. Bien, la próxima semana estaríamos disertando lo que es la epidemiología de las enfermedades ocupacionales, que son alrededor de 60 diapositivas, que lo voy a subir en la semana para que ustedes ya lo vayan revisando porque ingresa el examen final. El día sábado es el examen final a las 13:00. Licenciado, buenas tardes. Una preguntita. ¿Esto de la tarea vamos a entregarlo hoy o es como siempre hacemos, hasta el día jueves? ¿Me puede sacar Hasta de el esa día duda, jueves. por favor? Es hasta el día jueves porque es una tarea que les estoy asignando el día de hoy y lo van a subir hasta el día jueves a medianoche. Muchas gracias, licenciado, por el dato. Listo, Dicen, otra pues. preguntita. Ayer subieron dos exámenes a la aplicación. Nos dijo la universidad que teníamos que volverlo a dar porque varias tuvimos el inconveniente de no poderlo haber subido bien. Y el segundo examen decía que era a la 1 de la tarde y se eliminó, no hay, no sé. Se va a dar. Yo Sí, lo di porque los dos en la mañana. justamente por eso, ¿sí? Se da cuenta, hay mucha gente desobediente, dice 1 de la tarde, pero ya lo dan, ¿sí? Justamente por eso se ha quitado el examen para que evitemos confusión y van a volver a dar las personas. Hemos modificado nuevamente la estructura Dicen, de las preguntas es que en el para que grupo también dijeron a las 9 de la mañana, no dijeron, digamos, que íbamos a dar primero un examen en la mañana y en la tarde otro. En el Eso no examen aclararon. decía, no, en el examen, si usted, Ayer compañera, dijo la lee licenciada. bien, dice ahí el horario de entrega, hasta qué hora, Sí. o a qué hora Primer lo tenían que examen hacer. dice a las 9 a 9:30. Sí. Y el otro decía segundo examen de 1 a 1:30. Tú entras ahí y Así te es. dice, y no está habilitado todavía. Y estaba así, creo, el examen, pero no Perfecto. estaba habilitado. Y ayer mismo en el grupo dijo la administradora de Greco, la licenciada, ha mandado un mensaje diciendo que solamente teníamos que responder y no tenían que responder tampoco a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, han dicho otras compañeras. Tenían que responder a la hora que ha dicho que se va a habilitar a las 9 de la mañana. Y ahora Es hoy que día... ¿saben qué es cuál es el problema? Que la licenciada de Greco dice una cosa y todo el mundo opina y dice una cosa y dice otra y a todo el mundo confunden porque hablan Ya, hasta cosas que no se dice, no han ¿será? dicho. Que por eso hay que hacerle caso Escuche, solamente a lo que manda la licenciada, digamos. Lo que opinen los demás compañeros, escúchame, obviamente ellos no son los que mandan, solo lo que manda la suficiente, lista. suficiente, por favor. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Entonces, señores, ya se cerró el examen primer parcial, ¿sí? Así hayan dado 10 veces. La primera se sacaron 20, la segunda 30, 40, hasta llegar a 100 se dan su examen. Solamente vale el primer intento, ¿sí? Así que no pierdan su tiempo en dar 1000 veces. Ustedes tienen que estar atentas al horario que corresponde, ¿sí? Dar 2 de la mañana es totalmente desproporcionada su intervención, ¿sí? Pero no voy a hacer énfasis en aquello.
Si no, remítanse a las instrucciones que dejamos en la plataforma. ¿Ok? Si ustedes han dado antes, el sistema me registra y yo lo pongo anulado. Todo lo que está fuera de ese horario está anulado. Así que no pierdan su tiempo. Lo que sí les digo es que vayan hermeneutizándose y adquiriendo práctica para dar exámenes en este tipo de sistemas. Así que no es culpa del docente, no es culpa de la coordinadora, es culpa de la indisciplina, de la forma de entender que tiene cada uno de ustedes. En 16 minutos se va a habilitar, ¿sí?, el segundo parcial. Y esta vez no son 10 preguntas, son 25 preguntas. Y van a tener también media hora para resolverlo, ¿sí? Porque ya tienen que tener destreza. Es leer, responder. No es leer, buscar mi texto y responder. Obviamente, si existe alguna dificultad, al momento de hacer la revisión, nosotros identificamos las incongruencias. No se preocupen si hay una respuesta mal formulada, etcétera, lo verificamos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí les pido disciplina en el tema de cumplir las indicaciones que se les da. El reporte dice mucho, ¿sí? Horas después, madrugadas, etcétera, eso es indisciplina total. Miren, tienen 15 minutos, por favor les pido, revisar su internet, acceder de manera adecuada al Classroom para que no tengan problemas como lo han tenido con el primer parcial. No voy a volver a publicar otro examen, ¿sí? Porque no es responsabilidad del docente que los estudiantes no manejen plataforma. Ustedes han decidido formarse por esta vía o por otra, etcétera, tienen que asumir plena responsabilidad por esas cosas. Bien, les voy a dar su espacio de 15 minutos para que se organicen, mientras yo también trabajo en publicar el examen, que es, en realidad es esperar que pase 15 minutos y poner el OK y se publique en su plataforma. ¿Listo? Nos vemos entonces, jóvenes, en el día sábado. Vamos a dar el examen final y complementar con la disertación de epidemiología de las enfermedades ocupacionales. Bien, un saludo. Que Ya, tengan Licen, un va a buen disculpar. examen. Hasta Muchas luego. gracias, licenciado. Gracias, Lizzy. Hasta luego.